Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Antes que nada quiero expresarle mi más sentido pésame a la familia Curi por el cobarde asesinato de Moncho. Yo a los Curi los he visto como familia, uno de ellos ha sido como hermano para mí y la verdad es que pierde El Salvador y perdemos también los que queremos a la familia Curi. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a otro querido primo que vamos a hablar de un tema que tal vez no es inmediatamente relevante a El Salvador, pero creo que haríamos muy bien en analizarlo, y es el tema de Nicaragua. Quiero darle la bienvenida a Luis Cardenal y felicitarlo por haber sido reelecto por enésima vez, segunda. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Alfredo. Yo también quiero sumarme a esas condolencias, a ese pésame a la familia Curi. Tenés razón, es una pérdida para el país y creo que es una manifestación de un síntoma de una enfermedad grave que estamos padeciendo, en la cual pareciera que ya la vida no vale nada, donde ahora han matado sacerdotes, han matado policías, a una policía inclusive asesinada por miembros del mismo cuerpo, han matado periodistas y ahora matan políticos. Creo que es importante que hagamos una reflexión interna, que las autoridades persigan a los responsables, den con ellos lo más pronto posible y que se les caiga todo el peso de la ley, porque en realidad esto le hace mucho daño a la familia salvadoreña y le hace mucho daño al país. Eso lo vamos a analizar en el tercer segmento, porque sí es de las consecuencias que quiero abordar en este programa. Pero la primera parte es sobre nuestra querida Nicaragua. Tú más que yo tenemos vínculos con Nicaragua y nos duele mucho lo que está sucediendo, pero sí me gustaría tu apreciación, tu análisis, y después también vamos a abordar el tema de COSEP, porque lo hemos discutido varias veces contigo y creo que vale la pena analizar esa situación. Sí, bueno, yo creo que esto era ya gallo cantado lo que iba a suceder. Lo que no esperábamos era que esto iba a suceder tan pronto. Y quizás, tan virulentamente. Sí, y que iba a pasar en la forma en la que pasó, por las razones que pasaron. Obviamente, cuando una situación llega a una situación política, llega al estado en el que estaba Nicaragua, yo no veía ningún tipo de solución para resolverlo, más que iba a estallar algún acto de violencia. ¿Por qué? Bueno, pues así ha pasado en todos lados del mundo. Cuando un gobernante o un dictador controla todos los poderes del Estado, el poder judicial, el poder legislativo, controla los sindicatos, controla la parte económica, controla la policía, el ejército, el transporte, los medios de comunicación, al pueblo lo único que le queda es la insurrección, lamentablemente. Sucedió con Somoza y vuelve a suceder ahora con Ortega. Repito, también hay que pensar de que esto, aunque parezca que es una cosa espontánea, quizás no sea tan espontánea como parece. Hay que revivir los acontecimientos. Se hace una reforma al Seguro Social, que por cierto se había señalado que había sido cuna de corrupción, había sido mal manejado, estaba al borde de la quiebra, y se hacen aumentos a las cuotas del Seguro Social que hacen que la contribución de los patronos y los trabajadores llegue casi al 30%. Y además se cobra el 5% de impuestos sobre la renta que reciben los pensionados. Y los primeros que se manifiestan son los pensionados. Dentro de los pensionados se identifican a gente que habían sido sandinistas y que tenían serias diferencias con la pareja Ortega. Estos pensionados, al hacer las protestas, reciben una represión
de lo que allá llaman la juventud sandinista y que son turbas gubernamentales que se utilizan como cuerpos de choque cuando hay conflictos sociales para que el gobierno no pague el costo político de esto. Y vamos a hacer la comparación. Son similares a las turbas de choque que se tienen aquí y que ya han llegado a ANEP. Que a cada rato te visitan. Que llegan a ANEP. Te iba a decir. 17 veces llegaron el año pasado y este año, gracias a Dios, solo han llegado una, debido a las denuncias y a los señalamientos que hemos hecho. Pero esas turbas llegan, apedrean a los ciudadanos mayores y esto provoca que los estudiantes, en este caso los primeros que salen son los de la UCA, salgan a manifestarse. Sí es de analizar el hecho que los estudiantes reaccionaron bien rápido y salieron a manifestarse con banderas, rótulos y un mensaje unificado en diferentes zonas o departamentos donde salieron a manifestarse. Lo que significa de que de alguna manera había algún tipo de preparación o alguien estaba detrás de ellos. ¿Quién? No lo sé, no se ha determinado. Pero al salir los estudiantes se recrudece la reacción de la juventud sandinista y ahora acompañada de la protección o el apoyo de la policía. Y esto se da de una forma todavía más violenta, donde empiezan a salir los primeros muertos. Cuando surgen los primeros muertos, entonces ya viene una reacción que creo yo sí es más espontánea de la población, que dice, están matando a nuestros hijos, están matando a los estudiantes, a los jóvenes, ¿qué es esto? Y entonces salen la gente a apoyar a los jóvenes y a defender los negocios o los centros comerciales y las ventas que estaban empezando a ser saqueadas por estas turbas. Entonces, nuevamente se da otro conflicto y ahí la situación ya se desborda y sale fuera de control. Dos aspectos curiosos que pueden ser casualidad. Uno, la fecha. Es el cumpleaños del campeón mundial boxeador famoso Alexis Arguello, que fue alcalde de Managua y que murió asesinado de manera sumamente cuestionable y donde se implicó al régimen. Pero fue porque en un inicio dijo que era suicidio, pero yo considero que fue suicidado. Esa es la gran interrogante, esa es la primera cosa. Y la segunda es que resulta que todo este incidente se da cuando Daniel Ortega está fuera del país, ya sea recibiendo tratamiento médico o visitando al nuevo presidente de Cuba. Entonces se da en un vacío, lo cual señala o indicaría de que ahí pueden haber descontentos dentro del mismo sandinismo, que son los que estaban detrás del inicio del chispazo que ahora agarró llama y produjo la lamentable situación que ahí se dio. Ahora, yo escuché las declaraciones de un ex general sandinista retirado, unas denuncias claras al régimen Ortega. Y eso a mí me llama la atención porque puede ser un indicativo de que hay un resentimiento subyacente entre las filas del ejército, los que han visto de que el régimen Ortega es Somoza peor. Es que creo que esa es la conclusión que se está llegando y que se cumple lo que decía Lord Acton, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y yo creo que el control del poder que ha llegado a asumir Daniel Ortega, su esposa, su familia y sus allegados, es tan grande y tan obvio, pues para el hecho, yo creo que Somoza nunca se hubiera atrevido a llevar a su esposa o a su amante de vicepresidente. Pero es tan obvio que genera un rechazo. Ahora, los sandinistas han venido teniendo problemas desde el momento que perdieron el poder con doña Violeta y la piñata. Y han venido teniendo diferentes divisiones. Acordémonos que al inicio la revolución, cuando gana la revolución sandinista, los sandinistas, al igual que el FMLN, aquí habían 5 grupos, ahí habían 3. Y la tendencia tercerista, que era la tendencia de Ortega, fue la que agarró
digamos, las posiciones de más grande poder. Humberto Ortega el ejército y Daniel Ortega ganó la presidencia. Entonces, en la medida de que cuando se pierde el poder y después se gobierna desde abajo, empieza una especie de separación y depuración. Acordémonos al comandante Cero, Edén Pastora, los pleitos que ha tenido con los sandinistas. Pero allí te quiero hacer un análisis. Yo acabo de ver una entrevista de Edén Pastora y te digo, sinceramente me dio asco, porque después de ver todos los problemas que él supuestamente ha tenido con los Ortega, en esta ocasión se dedicó a defender el régimen, como que si el tipo lo que quiere es plata, pues, y que diga, mire, me voy a convertir en su apoyo. Tristemente, por eso digo, aquí se mueve en el ejercicio absoluto del poder, se mueve mucho dinero y muchos intereses, y se compran voluntades, y entonces se pierde de vista los principios, y se pierde de vista los valores democráticos que deberían de regir a una sociedad. Pero dentro de los sandinistas hay de todo, ¿verdad? Y lo que sí ha habido es que ha habido una división entre ellos. Inclusive han formado su propio partido político, que es el MRS, el Movimiento Renovador Sandinista, donde es la gente, como la Dora María Telles y otros, que están en contra de Daniel Ortega y que detestan a la primera dama y que han estado compitiendo contra él y han sido, digamos, los más férreos críticos del régimen orteguista, sandinista. Entonces, ahora resulta que van a empezar a surgir, creo yo, con más publicidad o con más relevancia todas esas diferencias. Fíjate que, por ejemplo, en la conferencia de prensa que dio Ortega con todo su gabinete, el alto mando, salió en los memes un rumor que el ejército le daba 24 horas para que renunciara, y era un meme falso, fake news. Estaba el general a la par de él, estaba Rosario Murillo, y a la derecha de Rosario Murillo estaba Aminta Granero, que era la jefa de policía. Que dicen que está secuestrada. Que era muy respetada. Y la policía es, digamos, de las principales señaladas de los abusos y de los asesinatos. Y de la corrupción. Y de la corrupción. Pero a ella no la destituyeron, sino que la apartaron, la han dejado como figura, como cara pública de la policía, y han puesto a un consuegro de Daniel Ortega como subdirector y como realmente el que maneja la policía. Entonces se le veía cara de angustia a la señora de estar ahí presente, sabiendo, me imagino yo, sabiendo que la policía que ella había dirigido durante tanto tiempo estaba siendo señalada como la principal responsable del asesinato de todos esos jóvenes. Así que la situación es bastante complicada, pero sí creo yo que se pueden sacar lecciones que nos sirvan a nosotros para poner nuestras barbas en remojo y no cometer los mismos errores que ellos han cometido. Y eso lo vamos a tocar en el tercer segmento, pero en el próximo segmento, Luis, quiero que veamos la otra cara de la moneda de la situación de Nicaragua, porque también hay que ver de que así como se desató esa violencia, así se ha desatado una calma sospechosa, Sí. y eso también hay que quizás tenerle más miedo todavía. Sí, ¿por qué? Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, volvamos al tema de Nicaragua. Como te dije anteriormente, a mí me preocupa tanto la virulencia de la violencia, hasta en verso me salió, Sí. como la virulencia o lo inmediato de la relativa calma. Tú que conoces Nicaragua, ¿a qué le atribuyes eso? Creo que todo mundo teme los efectos que esta violencia va a tener. Obviamente los nicaragüenses, o gran parte de los nicaragüenses, se sentían muy contentos o satisfechos de que Nicaragua
estaba creciendo en porcentajes importantes, que la inversión estaba llegando, que el turismo se estaba desarrollando, que estaba siendo señalado algunos destinos en Nicaragua como entre los 10 mejores del mundo, que la imagen de Nicaragua en muchos aspectos estaba mejorando, que muchos empresarios estaban haciendo negocios y que esto se va a ver afectado y que Nicaragua era considerado el país más seguro de Centroamérica, donde había menos violencia, y que esta imagen y estos resultados positivos se van a ver afectados por todos los acontecimientos que se han dado en la semana anterior. Eso aflige a mucha gente. Creo que el Nica en términos generales es más bohemio, es más, hay menos virulencia con la violencia y todo. Es más violento el Triángulo Norte. Es más violento el Triángulo Norte. Es más violento el Triángulo Norte. Allá dicen de que se pueden echar unas grandes bandeadas, pero al final, y ahí pues jodido, no sé qué, vamos a tomarnos un... No, mira, si un buen amigo nuestro, yo le pregunté, mira, ¿y cuál es la diferencia entre el nicaragüense y el salvadoreño? Y me dijo una cosa muy curiosa, me dice, mira, me dice, es que el nicaragüense es más cliente, me dice, el salvadoreño es más ciudadano, me dice, hablando de la complicidad que había, especialmente el sector empresarial, que quiero que abordemos eso, esa complicidad aparente que había entre los grandes empresarios y el régimen sandinista. Sí, fíjate que no deja de tener razón tu amigo. Alguien decía... Es nuestro amigo, y después te voy a decir quién fue. Porque fíjate que alguien hacía una comparación sociológica o antropológica, para ponerlo más sofisticado, con lo que sucedió en la Unión Soviética y lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en Cuba. Y decía, mira, el soviético nunca ha sido ciudadano, siempre ha sido siervo. Pasó de ser siervo de los zares a ser siervo de la nomenclatura. De la nomenclatura comunista. En Nicaragua, si hacemos un conteo histórico, digamos desde 1932, estuvo bajo la dictadura somocista. Salió de la dictadura somocista, la revolución que generó grandes expectativas y no cumplió casi ninguna, y cayó en la dictadura sandinista, que gobernó 10, 11 años. Después empieza... Que no es ni sandinista, es una dictadura orteguista. Ahora sí, correcto. Antes, al inicio, era sandinista. Pasan esos 11 años y hay un periodo de pseudodemocracia donde los sandinistas o los Ortega continúan gobernando desde abajo, porque doña Violeta, digamos, era la presidencia en nombre, pero Lección para nosotros, mi querido amigo, que lo vamos a abordar en el tercer segmento. El tercer segmento va a estar heavy. Sí. Entonces, esa parte, digamos, pasa a gobernar desde abajo, ciertos gobiernos democráticos que entran con las manos y los pies amarrados, porque el poder de los sandinistas es un poder real, y después de varios intentos en que se reforma la legislación de manera tal que él pueda ganar democráticamente el poder, aún solo teniendo el 36% de los votos válidos, lo lleva nuevamente al poder y a lo que ahora es la dictadura orteguista. Entonces, sí creo que los nicaragüenses no han tenido la experiencia, digamos, que les permita aprender a ser verdaderos ciudadanos en una democracia. Y eso, pues, debe de tener algún costo, alguna relevancia en lo que está sucediendo ahorita. Ahora, esto lo hemos discutido varias veces, Luis, el rol del COSEP en esta situación. Yo te he expresado mi malestar ante esa situación. ¿Qué describirías tú? Primero, los motivos de esa relación malsana que había. Y segundo, ¿qué es lo que tú visualizas que va a suceder ahora? Estas discusiones no solo las hemos platicado, sino que las hemos tenido en foros donde participamos, donde inclusive llegó el COSEP a decir de que su modelo era exportable y que debía de ser copiado. Y recuerdo que
en un inicio del gobierno de Mauricio Funes hubo una oferta de aprender del modelo sandinista para nosotros copiarlo y nosotros lo rechazamos. Domesticar a la NEP, sí, en otras palabras. Sí. Y nosotros lo rechazamos porque no estábamos de acuerdo ni creíamos que era sustentable. ¿Qué explicación dan los empresarios? Y hay que, digamos, valorarla poniéndose en sus zapatos. Y es que dicen, miren, aquí no hemos podido progresar o no hemos podido salir adelante porque siempre vivimos en conflictos. Y es necesario que exista una paz y ciertas garantías para que nosotros podamos hacer negocios. Yo recuerdo, me invitaron a dar una charla hace algunos años cuando Daniel Ortega estaba corriendo por primera vez, la segunda vez a la presidencia. La segunda vuelta. Y en ese momento, al llegar a Managua, había un gran relajo, o sea, habían levantado los adoquines para poner sus barricadas, se habían tomado el ingenio San Antonio, estaban fincas y propiedades tomadas por gente haciendo relajo, los sindicatos creo que de maestros estaban en huelga, los transportistas estaban en huelga y había un gran problema. Al rato que me tocó a mí dar la charla que iba a dar, me dijeron algunos de ellos, miren, nos vamos porque Daniel nos ha llamado a una reunión. Al almuerzo, que regresaron algunos, ¿y qué pasó? Pues, no, es que Daniel nos dijo, miren, hagamos una especie de pacto o entendimiento. Ustedes no se meten en política y yo les voy a apoyar para que ustedes puedan desarrollarse en sus negocios. Si se meten en política, nos vamos a ver en la asamblea y nos vamos a ver en el campo político y ahí vamos a ser adversarios o enemigos. No critiquen, no se metan y no ayuden a la oposición. Ajá, ¿y ustedes qué dijeron? Bueno, mira cómo está el país, pues. Nosotros dijimos, bueno, hagamos un entendimiento. Al día siguiente de ese entendimiento, ya los adoquines ya estaban en las calles, ya habían devuelto empresas importantes, ya el relajo se había minorado. Eso demostraba el control que tenía de esa base popular Daniel Ortega. Y de ahí empezó, digamos, ese entendimiento o ese pacto. La lección que nosotros aprendimos o la lección que nosotros siempre mantuvimos en nuestra cabeza es que eso no era sustentable y que no se puede tener pan para hoy y hambre para mañana, que nosotros no podemos anteponer nuestros intereses personales particulares de hacer negocio a expensas o a costillas de la democracia y del bienestar del país. Si uno está convencido que el país solo se puede desarrollar y resolver los problemas más sentidos de la gente a través de incorporarnos a un sistema democrático, de economía social de mercado, de un régimen de todos iguales ante la ley, de justicia, de Estado de equidad, Derecho. de Estado de Derecho, certidumbre, mal haríamos en dejar que las instituciones democráticas caigan, que el poder se concentre, que no haya balance de poder, que no haya reglas claras, que haya manipuleo y ganguerismo para nosotros hacer negocio. Porque, repito, no es sostenible, no se sostuvo en la época de Somoza, no se iba a sostener ahora. ¿Qué pasa? Le decía yo en una entrevista que me hizo Carlos Fernando Chamorro y que me generó muchos problemas allá. ¿Qué pasa, le digo yo, cuando hay un conflicto de interés entre el gobierno y un empresario? O entre un empresario que no es amigo del gobierno y un empresario que sí tiene conexiones con el gobierno. ¿Quién va a ganar ese conflicto? Lo va a ganar el que es amigo del poder. Entonces la justicia no es para el que tiene la razón, sino para el que tiene el contacto. Eso no funciona, no debería funcionar. No puede ser que un empresario progrese o prospere a la sombra del poder, que tu negocio sea exitoso solo porque vos le vendés al gobierno o porque vos estás con el apoyo del gobernante. ¿Qué va a pasar con tu negocio una vez que el gobernante caiga? ¿Cómo competís
correctamente con los otros, cómo te haces mejor. Entonces nosotros rechazamos ese tipo de arreglos y quisimos o hemos decidido desde hace algún tiempo apostarle a la democracia, apostarle al fortalecimiento institucional, al Estado de Derecho, a la democracia, al libre mercado y a que todos salgamos adelante en base a nuestras propias capacidades. Lo que tú acabas de describir de Nicaragua es el capitalismo de Cherada llevado a su cúspide. Máxima expresión. Pero quiero que analicemos nuestra situación aquí en El Salvador y ese es el tema del próximo segmento. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, las recién pasadas elecciones de marzo para mí enviaron un mensaje claro. Primero, un rechazo a la partidocracia. Y segundo, la necesidad de reformas. ¿Cuál es tu análisis? No, yo creo que es cierto. Y como hemos señalado en otras ocasiones, creo que aquí está habiendo, y no solo en El Salvador, en muchos países, un divorcio entre la clase política y los ciudadanos. Los ciudadanos han evolucionado muchísimo más rápido que los políticos. Y al evolucionar más rápido las demandas de los ciudadanos, al no ser escuchadas por los políticos, van generando una distancia, un divorcio. Y eso, peligroso, porque los partidos políticos como instrumentos para el acceso y el manejo del poder son importantes. Y por eso es que se debe trabajar en que exista democracia interna, que exista transparencia, que exista reglas claras, Estado de Derecho dentro de los mismos partidos políticos y que exista una conexión con la gente. Pero el resultado electoral viene a manifestar, digamos, esa diferencia de visión sobre el país. Porque nosotros, y ocupo de ejemplo esto, el último ENADE, donde yo di un discurso en nombre del sector productivo y posteriormente di un discurso el presidente. Y los dos discursos eran diferentes. Y alguien decía, bueno, aquí como que estamos hablando de dos países. Y yo le decía, mire, la gente en todas las encuestas señala que vamos por el rumbo equivocado. 9 de cada 10 dice que vamos mal. Y usted nos está planteando un país que no es el nuestro, no es el que vive la población, donde lo que se dice es que todo está bien, con algunos problemitas. Bueno, las elecciones demuestran que la población estaba más cercana a lo que nosotros decíamos a que lo que dice el gobierno, que la propaganda no es suficiente para cambiarle la realidad que sufre la población, que la gente se siente insegura cuando va a trabajar, cuando se va en un bus, cuando manda a sus hijos a la escuela y se queden tranquilos. Excepto cuando vas en caravana, ¿verdad? Cuando vas en caravana blindada con seguidores. Sí. Ahora, tan importante como el mensaje electoral, Luis, es el mensaje que ha enviado nuestro querido partido, y digo nuestro, en mi caso, entre comillas, Arena. Mi apreciación personal de ese resultado es que prevaleció la falsa derecha. Y digo prevaleció porque no puedo decir ganó. Ganar es en un evento transparente, justo y objetivo. Y eso no sucedió. En mi opinión personal, y es muy personal, en este evento de Arena, perdió El Salvador, perdió Arena. ¿Quiénes ganaron? Ganó el dedazo, ganó la matonería, ganó el mercantilismo y ganaron los privilegios. Haciendo un recuento de todo eso, ¿qué es lo que me dice a mí? Que Arena no solo, o los dueños de Arena, no solo no han aprendido la lección del evento electoral de marzo, sino que no quieren aprender. Y yo te digo, yo abiertamente apoyé a Javier Simán, porque creo que Javier Simán era la última oportunidad de Arena
de cambiar. Y por eso es que te digo que El Salvador perdió. Ya no solo es Arena, El Salvador perdió. Es una apreciación muy personal. No, y tenés derecho a tenerla y tiene sus razones. Yo creo que también hay otro lado de la moneda. Bueno, en el caso del FMLN, con las elecciones el mensaje pareciera que se perdió. Porque lo que dijeron es culpa de todo el mundo menos mía. Es culpa de... Pero ese es problema de ellos. Sí, el problema... y gracias a Dios que lo tienen. Sí, pero es que te voy a decir por qué lo estoy mencionando. Porque siempre que sucede esto, el resultado es que surja un líder populista. Correcto. Esa es la última etapa del programa, mi querido amigo. Pero es que en tu apreciación, como va a haber poco tiempo, vamos a eso. Pero vamos a hacer otro programa. Entonces vamos a eso de que surge un líder populista iluminado que viene a darle en la torre a los partidos políticos, se hace del poder y después el pueblo termina todavía más desgraciado que... Mauricio Funes 2.0. 2.0. Entonces, aquí pasa eso, pero dentro de Arena también hay un área, creo yo, positiva, y es el hecho de que por primera vez al menos se hizo el intento de tener una elección, y esa elección ha despertado inquietudes y ha despertado demandas y ha despertado críticas. Y despertado realidades. Y que van a tener un impacto en el partido, y yo espero que el partido, el impacto en el partido sea positivo, digamos. Ahora, al sumar las dos situaciones que se dan, entonces ahora debemos de empezar a ver qué es lo que se va a presentar para la próxima elección, donde van a haber dentro del FMLN, digamos, dos candidatos que quieren dar la imagen de un cambio, lo mismo sucediendo dentro de Arena, y por otro lado un outsider que está diciendo ya los partidos políticos son opciones muertas, no hay que creer en ellas y vamos para allá. Si van esos tres candidatos a la contienda, ¿qué va a suceder si alguien no gana en primera vuelta? No, es que nadie va a ganar en primera vuelta. Entonces, ¿qué va a suceder? Le van a echar la vaca Arena. Esa es mi teoría. Es la teoría más probable. Sí. Y es la teoría más probable. Entonces, si Arena no ve ese futuro, digamos, mediano que va a tener que enfrentar y no actúa acorde a esa amenaza política, entonces lo que le depara al país de cara al futuro es una situación que merece mucha reflexión. No, y Arena debe de recuperar su credibilidad, que por lo que ha sucedido no lo está haciendo. Pero analicemos cuál es la realidad nacional. Aquí está de moda decir de que es la polarización la que nos tiene como estamos. Mi opinión personal es de que ese es uno de los elementos. Hay otro elemento que quizás es más cínico. ¿Cómo se ponen de acuerdo las cúpulas ahí arriba? Y aquí tenemos que hablar de hechos, no tenemos que hablar de realidades. Y aquí, perdóname, yo sé que tú en lo personal no, pero la empresa privada ha tenido complicidad en esto. Mirá si los gobiernos del frente han hecho algo por generar una política de cielos abiertos. Mirá si los gobiernos del frente, yo sé que tú en tu junta directiva tenés prominentes miembros del sector azucarero, mirá si el gobierno del frente ha hecho algo por romper las prácticas monopólicas tan dañinas en el sector azucarero. Mirá si se habla de los dueños de ese sector tirándole plata al FMLN y tirándole plata a Arena. ¿Qué mensaje se le envía al salvadoreño común y corriente? Y más aún, ante el ejemplo, el triste ejemplo que dio COSEP en Nicaragua,
No estoy hablando de que sea la misma cosa, Luis. Y yo creo que tú sos de los pocos rayos de esperanza que hay en esto. Pero creo que es una realidad que tenemos que discutir, Luis. Sí, yo creo que hay que discutirlo en todas sus... En su amplio espectro. En todo aspecto y en toda su magnitud. Porque, digamos, ahora que se está hablando de la integración aduanera, hay discusiones y hay discusiones que sí son reales y que tenemos que ver cómo se resuelven. Todos estamos claros que debemos de luchar o trabajar para integrar la región, porque si no, no tenemos posibilidades reales de competir. Pero a la hora que se hacen estos análisis, resulta, cosas que yo no sabía, que me he tenido que instruir en eso, resulta, por ejemplo, que hay más de 156 productos en donde tenés aranceles y barreras no arancelarias diferentes, especialmente en el campo de la agricultura y agropecuario. Agroindustria, mejor dicho. Agroindustria, los quesos, la ganadería, etc. El azúcar. Pero es que el azúcar lo estoy poniendo aparte. Entonces, tenés un problema ahí que si se hace una integración sin tomar en cuenta estas cosas, pues todos esos rubros pudieran terminarse, aunque ahorita estén en posición de debilidad. Hay un rubro, por ejemplo, lo de los vehículos, donde yo no me lo imaginaba, pero me decía alguien, mira, es que si sucede eso, la verdad es que nosotros vamos a quebrar. ¿Y por qué van a quebrar? Les digo yo, si muchos de ustedes son regionales. Bueno, me decía, pero no tenemos las mismas marcas en toda la región. Entonces, pero es que es una realidad, Alfredo. Tenés, en el caso particular de una marca X, que aquí se vende mucho, y en Guatemala se vende más barato, y le digo, ¿por qué se vende más barato? Ah, bueno, me dice, porque allá el impuesto es más barato, aquí paga el 30, allá paga el 25. Hay que homogenizar impuestos. Exacto. Allá tiene un IVA diferente. Hay que homogenizar el IVA. No hay, pero es que te voy a la anécdota. Allá, dice, no se paga primera matrícula como se paga aquí. Y además allá, como tienen un volumen de compra más grande, reciben un mayor descuento cuando tienen los carros. Entonces, nadie va a venir a comprar carros a El Salvador, sino que van a ir allá. Los 186 cosas. Con el azúcar, nosotros tenemos una reforma agraria. Allá están integrados verticalmente. Supongamos que vamos a competir mano a mano, pero no vas a poner a Mike Tyson a pelear con el Canelo, con el Canelo Álvarez. Ese caballito ya me lo puedo. Pero es una realidad, Alfredo. No, pero es una realidad, pero no es completa. Te termino la anécdota. El presidente Jimmy Morales, que estaba ahí, oyendo esto de nosotros, nos dice, bueno, y entonces, ¿ustedes qué dicen? Bueno, que se bajen o se pongan todos los impuestos iguales. ¿Qué dice el gobierno nuestro? No, dice, nosotros tenemos una crisis fiscal, necesitamos más plata, no vamos a bajar los impuestos. Entonces le dice a los empresarios allá, bueno, ¿y ustedes estarían dispuestos a que le suban los impuestos? No, dicen, nosotros no. Pero fíjate que eso es lo que te iba a decir, de que el 95% de las cosas que me has descrito son culpa nuestra. Son culpa nuestra. Pero son realidades. Mira, yo una vez en un almuerzo de pura casualidad, me senté con uno de los empleados que era ministro, y me sacó el mismo caballito de la reforma agraria. Yo le dije, mira, yo no estoy pidiendo de que dejen entrar azúcar de Guatemala. Yo lo que estoy pidiendo es romper las prácticas monopólicas internas en El Salvador, que afectan no solo al consumidor salvadoreño, a la industria salvadoreña, y afectan al cañero. Eso es lo que estoy pidiendo. Yo no estoy pidiendo que se compita de manera desigual con Guatemala, que es mucho más eficiente, creo yo, sino que estoy pidiendo que se rompan las prácticas monopólicas aquí. ¿Cómo te explicas tú que el precio del azúcar
en el mundo se cayó. Y aquí por arte de magia, simultáneamente aumentaron el precio interno. O sea, ¿cómo te podés explicar eso? Lo mismo podemos estar hablando de la tal cielos abiertos, lo de las medicinas que medio lo han compuesto, pero la verdad, y es el origen. Petróleo. Sí, el petróleo también. Pero la verdad que el tema original, Luis, era ¿por qué no se denuncia de que así como hay polarización, así hay una comunicación interna entre las cúpulas? Y eso le está haciendo un grave daño, no solo al gobierno, le está haciendo un grave daño a la economía y le está haciendo un grave daño a nuestro sistema democrático, porque todos de una manera u otra nos sentimos defraudados. Y yo creo que nos ha quedado en el tintero. Ya me regañaron que se nos acabó el tiempo. Ya se acabó el programa. Sí, bueno, pero te voy a invitar, Luis, porque la verdad que si bien es cierto lo que ha sucedido en Arena y lo que ha sucedido en las elecciones, creo que el sector privado debe jugar un papel primordial para corregir todo este tipo de errores que tanto daño nos están haciendo. Y estamos tratando y vamos a hacer una serie de propuestas para ello. Ahora, solo para no dejarlo, el tema de la polarización creo que no ha sido comprendido en su debida dimensión. La polarización se da cuando hay el choque de dos visiones que son completamente diferentes. La polarización no es una causa, es un efecto. Y entonces lo que deberíamos de ir a buscar es las causas para evitar que el efecto se produzca y ese efecto que es tan negativo para el país no siga dañando y afectando. Y también preguntarnos de verdad si en realidad son tan diferentes los sistemas, o estamos hablando de economía de cherada de un lado y economía de cherada del otro. Puede ser. Quedamos pendientes. Muchas gracias, Luis. No, muchas gracias, Alfredo. Muy buenos días a los estimados televidentes. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días.